Contando en la mañana que estos viajes misioneros son de toda la iglesia. ¿Cuántos entienden eso y creen eso? ¿Okay? Falta creerlo, falta decirlo. Rebe no va sola, vamos todos nosotros. ¿Okay? Eso es importante y les contaba en la mañana que mi experiencia en otros países, particularmente en países asiáticos con el budismo. Hace unos años yo pude ir con Amy a Tailandia de paseo y cuando estábamos allá yo me compré una pulsera, que es esta, y siempre que me la pongo al propio me la compré para orar por ellos. Le contaba que oro por Cookie, que era la que nos guía, era la guía turística. El curso decía, ¿verdad? El tour lo vendían como que hablaba inglés fluido, ¿verdad? Y con cosas ya hello, la pobre Cookie, ¿verdad? Y se pone Cookie porque obviamente el nombre en tailandés no lo íbamos a poder pronunciar, entonces se ponen otros nombres. Y oro por ella, ¿verdad? Y por todos los que me acuerdo cuando estaba allá. Y les contaba que Tailandia precioso, ¿verdad? Las islas y las playas, todo eso que usted se puede imaginar, pero uno de los días estábamos en uno de los templos que para ellos es muy normal, ¿verdad? Que estructuralmente son muy chivas, ¿verdad? Templos increíbles y llenos de oro y de todo, pero con unas estatuas bien feas de los ídolos que ellos tienen, unos bichos feos, y eso es lo que más recuerdo. Yo sí, todo bien en las playas y todo eso, pero recuerdo el día en que estábamos ahí y yo vi en uno de esos templos a gente arrodillándose y pegando su cabeza en el suelo delante de esa estatua. Y yo le dije a Amy, tengo que ir, mi amor, tengo que salir de aquí. Yo no soporto ver a esa gente rindiéndole adoración a esa vara, ¿verdad? Que no hace nada, que no habla, que no responde, que no está cerca como nuestro Dios. Y me dolió. Y pienso en personas como Rebe, como Nat, que toman la decisión, ¿verdad?, de ir en misión. Yo quiero estar con ellas, yo quiero, ¿verdad?, entender que somos uno, que estamos apoyando en oración económicamente, que la iglesia va en misión. Así que espero que esto lo pueda usted atesorar en su corazón y realmente entender que somos todos los que vamos para Chat. Segunda de Corintios capítulo 13, hoy cerramos Corintios, qué increíble, ya pasamos por el primero, estamos cerrando el segundo y el tema de hoy es acerca de madurez cristiana. A mí me encanta esa palabra, madurez. Quisiera ponerlos un poquito en contexto. Todo lo que vamos a leer hoy es Nueva Traducción Viviente, pero quisiera ponernos en contexto de qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy en un resumen pero veloz. Primera de Corintios. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo está intentando resolver problemas en la iglesia porque eran iglesia pero se agarraban a mecos, casi, ¿verdad? O sea, ellos no se llevaban entre ellos, los judíos con los gentiles no se soportaban y entonces empezaban a hacer cosas por orgullo, por egoísmo. Y entonces vemos donde habían abusos en la cena del Señor. Y además de eso, los corintios, por el lugar donde vivían y la cultura que los rodeaba, recuerdan, estaban sexualizados. Entonces todo lo que ellos hacían tenía que ver con el sexo y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo intenta corregir todas esas situaciones y de eso se trata la primera carta, donde él responde preguntas que ellos tenían sobre cómo hacer iglesia, sobre cómo se vive. Y en la segunda carta, el apóstol Pablo lo que está intentando es demostrarles cuánto él los ama y cuánto quieren que estén bien. O sea, el apóstol Pablo se concentra en decir, mis hermanos, vean, mi ministerio es por amor a ustedes. Yo quiero que estén bien, que vivan conforme a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 12 de 2 de Corintios que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo terminó expresando un profundo dolor de pensar que él iba a ir a volver a visitar a los corintios y que por rumores o algo, él se diera cuenta que ellos todavía seguían en los mismos pecados, que ya por años había intentado corregirles. Entonces él escribe y dice, mis hermanos, no vaya a ser que ustedes vivan en constantes peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, marque ahí cuántos tiene usted, arrogancia, conducta desordenada, viejos pecados, impureza, inmoralidad sexual, deseo por placeres sensuales. Él dice, me duele pensar que yo voy a ir allá y me encuentre lo mismo que hace años. ¿Verdad? Desde que les escribí, desde que los visité, desde que la iglesia se plantó, no puede ser posible. No hace sentido para el apóstol Pablo que alguien se diga ser cristiano y esté en lo mismo que ha estado toda la vida. Precisamente porque tiene que haber madurez, tiene que haber desarrollo en la vida del cristiano. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque el apóstol Pablo insiste en que su mayor deseo es que ellos estén bien,
que crezcan pareciéndose más a Cristo. Entonces, ¿cómo se ve la madurez cristiana y cómo alcanzarla? Eso es lo que vamos a explorar esta mañana. El destino de la madurez cristiana, si puede anotar esto, por favor, esta es la nota más importante del día. El destino de la madurez cristiana es Jesús. Pensar más como Jesús, actuar más como Jesús, amar, perdonar, vivir más como Jesús. Y todos nosotros iniciamos gateando, ¿verdad? Dando pasitos, pero tenemos que ir con más habilidades, ya tenemos que poder correr bien, ya tenemos que comunicarnos mejor. Vamos creciendo, vamos madurando. Es lo que esperamos que suceda en un ser humano, es lo que debería esperarse de un cristiano, que madure. Entonces, algunas cosas que son básicas para ir creciendo y madurando en el Señor. Lo primero es tener fe, es decir, reconocer que necesito depender del Señor todos los días de mi vida. Necesito obediencia, porque el Señor ya, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, Él me promete recordarme la palabra de Jesús, corregirme cuando estoy tomando una decisión incorrecta. Pero ¿qué le toca hacer a usted y a mí? Obedecer. Esa es la parte que nos toca. Tenemos la instrucción de la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda, pero a usted y a mí nos toca obedecer. Y otra cosa más, permanencia. No todo siempre va a ser fácil, ¿verdad? No siempre vamos a entender todo, no todo nos tiene que hacer sentido. Pero si yo permanezco en la voluntad de Dios, hay una promesa para mí que estoy en el mejor lugar que puedo estar, en el lugar correcto. Porque este Dios que tiene cuidado de todas las cosas, va a tener también cuidado de mi vida. Así que vamos a revisar este texto esta mañana. Le pido que piense en esto con cuidado y vamos a orar. Señor, nos ponemos delante de ti para que a través de tu palabra, que es verdad, la suma de tu palabra es verdad, Señor. Transfórmanos hoy nuestros corazones y nuestras vidas. Transfórmanos. Esta semilla, Señor, que es esparcida en el terreno, que mi corazón sea un buen terreno, en el cual yo reciba tu instrucción y sea cambiado, sea transformado. Que no piense igual después de hoy, que no actúe igual después de hoy, sino que me pueda parecer más a ti. Ese es el propósito, ese es el destino, ser más como tú. Y tú me has dado, Señor, enseñanza de cómo quieres que yo sea. Así que permítame seguir tu ejemplo esta mañana al reflexionar en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 2 Corintios 13, los primeros 4 versículos de la nueva traducción viviente, dice: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. ¿Okay? Vamos a quedarnos ahí por un momento. Estos primeros 4 versículos me hablan de que para alcanzar madurez cristiana debo corregir el pecado en mi vida. Un notición, ¿verdad? Debo corregir el pecado en mi vida. Es fácil entenderlo, es fácil saberlo, la Biblia me lo enseña todos los días. Otra cosa es actuar en ello, pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, usa un fraseo duro, incómodo. Él dice, yo no quiero ir ahí a ponerme espeso, ¿verdad? Yo no quiero ir ahí a pelearme con todo el mundo. En realidad, ya ustedes deberían saber qué es lo correcto y ya deberían haber tomado acción en corregir el pecado en sus vidas, porque es necesario para alcanzar madurez. Y entonces, obviamente nosotros en nuestra naturaleza queremos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque de por sí el pecado nos ofrece una satisfacción pronta y entonces yo quiero tomarla y yo quiero hacer eso, aunque yo sé que está mal. Pero el cristianismo lo que nos ofrece es morir a nosotros mismos. Estar dispuestos a, me encanta como Jesús lo dice, a negarse a sí mismo. Es decir, Kevin, no importa lo que usted piense, no importa lo que a usted le guste hacer, es poner a Dios en primer lugar y decir, Señor, ¿usted quiere que yo haga eso? Me niego a mí mismo, no importa cuántas ganas tenga, porque hay algo
que es más maravilloso, hay algo que yo contemplo que me enamora más que esa satisfacción temporal que me puede dar el pecado. Por eso en el capítulo 12, al finalizar, el apóstol Pablo les decía que no sigan en esos placeres sensuales, en esas cosas que momentáneamente los llenan, pero hay algo que es más grande, que es la voluntad de Dios en mi vida. Eso es lo que propone el cristianismo. Ahora, el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Estamos hablando de las mismas personas y vean lo que les dice el apóstol Pablo en el versículo 30. Dios los ha unido a ustedes, ¿con quién? Con Cristo Jesús, ¿ok? Él les está diciendo, mis hermanos, ustedes, la noticia que han recibido, ¿verdad? La comunidad que han formado tiene un propósito y una razón de ser, es que ustedes estén unidos a Cristo. Porque el señorío de Cristo en mi vida es excluyente. O tengo a Cristo en primer lugar o no tengo a Cristo en primer lugar. Y Jesús siempre fue claro con esto. Nosotros nos gustaría que Él hubiera sido como más condescendiente y un espacio más gris, pero Él dice, no, si usted me ama a mí, odia al mundo. Y si ama al mundo, entonces me odia a mí. Y a nosotros nos cuesta entender esa realidad del Evangelio, esa realidad del señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso el apóstol les recuerda, ustedes están unidos con Cristo. Tienen que corregir el pecado si quieren madurar. Si usted sigue viviendo los mismos pecados que vivía antes de profesar fe en Jesús, entonces hay un problema. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, otra cosa importante que dice el texto es que el apóstol Pablo le dice, mis hermanos, vea, yo no quisiera, ¿verdad?, que esto se vuelva una discusión, una batalla cuando llega ya, pero si es necesario, yo voy a agrupar a varios testigos y vamos a alertarle a esas personas que están en pecado que tienen que corregir su conducta. ¿Esto por qué es importante? Porque aunque no sea un pensamiento muy popular, la comunidad de fe tiene que testificar contra el pecado. Eso no es popular porque a nadie de nosotros nos gusta que nos corrijan. ¿A quién de aquí le gusta que lo corrijan y lo regañen? Nadie, ¿verdad? Mentira que la profesora le decía, voy a hablar con usted después de clase y usted está, no, ¿verdad? Usted se asustaba, usted se preocupaba. O cuando un amigo le dice, quiero decirle algo y uno va con los tacos de frente, pero usted es igual que yo, ¿verdad? Uno no le gusta recibir la corrección. Pero eso es un problema porque nosotros le damos una connotación negativa a algo que la Biblia le da una connotación positiva. Dice la Biblia que nosotros corregimos por una razón solamente, por amor. Y nosotros sabemos eso con nuestros hijos, ¿verdad? Mentiras que usted ve al chiquillo que se está subiendo a un poste ahí y se va a malmatar, usted lo corrige porque usted sabe que el final de eso no es el más lindo, ¿verdad? Y usted necesita corregirlo. Y a nosotros eso nos sale natural, pero en la iglesia nos hemos acostumbrado a no se metan en mi vida. Tranquilos, después de esto yo no me voy a meter en su vida. Esa no es la intención del mensaje. La intención del mensaje es que la comunidad cristiana debería preocuparse tanto el uno por el otro, que en amor busque alertar cuando alguien está viviendo en pecado, porque significa que esa persona no va a alcanzar madurez. Y ese es el destino al que todos queremos llegar, parecernos más a Cristo. Y si está en pecado hay que decirle. Eso es lo que el apóstol Pablo está anunciando. Entonces, Proverbio capítulo 3, versículos 11 y 12. Subraye ese versículo y si a usted le cuesta la corrección, ahí lo tiene todos los días, lo apunta. En algún lugar donde lo pueda ver, dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ¿ni qué? Ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige ¿a quiénes? A los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Tome nota de ese versículo. Tiene que ver, toda la connotación del versículo tiene que ver con una relación íntima. El padre que ama, corrige. Él dice, al que es mi deleite, a ese yo le demuestro que lo amo. Y la forma en la que lo demuestra es corrigiendo, disciplinando, ¿verdad? Y el consejo para nosotros es, no lo desprecie y no se enoje. Pero yo lo he visto, ¿verdad? Lo he visto en mi vida. No solo lo he visto con ustedes, que también se ponen arrechos, ¿verdad? Lo he visto en mi vida. Y uno les dice, venga para hablar con usted. Y una vez, ¿verdad? Poner los ojos así. Pero es porque hay amor. La realidad triste es que la iglesia que se corrige poco es porque le hace falta amor. Eso es triste, pero es verdad. Y es principalmente porque no entendemos la connotación positiva que tiene la corrección. Hace muchos años
Me gustaba, hace muchos años, ni me acuerdo, Amy, cuando vea el video, me gustaba una chiquilla en la iglesia, ¿verdad? Que yo era un carajillo. Y entonces me gustaba ella y yo crecí con muchos amigos que eran como mis hermanos, algunos de ellos están acá. Y entonces yo les dije que me gustaba y todos, es que lo que cae mal fue que todos unánimes me dijeron, Kevin, no sabemos si es por ahí, ¿verdad? Como, órelo. Y yo, órelo usted, ¿verdad? A uno le da chicha cuando la gente es como que piensa diferente a uno. Tras de todo eran todos contra mí. Entonces uno más bien quiere hacerlo que eso es algo que el apóstol Pablo dice, no vaya a ser que ustedes por no hacerme caso hagan lo malo. Eso es lo que le dan ganas a uno, ¿verdad? Como llevarle la contraria. Y claro, en ese momento me costó mucho y no lo vi al principio. Mentira que ellos me dijeron y yo dije, sí, tienen razón. No, me costó, ¿verdad? Y recuerdo que al revés, cuando me gustó Amy, todos me dijeron, Kevin, ahí es. Y yo, va a seguir, ¿verdad? Quieren administrarme, no me administre. No, pero es que ellos que me aman, ¿verdad? Ellos solo quieren lo mejor para mí. Y si había un momento para corregir, ellos lo iban a tomar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y esa relación de amor se nota en la corrección. Ahora, ¿por qué nosotros corregimos a la persona que amamos? Porque no queremos que desprecie la gracia de Dios, particularmente alguien que permanece en pecado. Entonces ya estudiamos Romanos, vamos de nuevo, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2. El apóstol Pablo les dice, ahora bien, a todos los que por aquello preguntaban, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? No puedo gritar por el micrófono, pero gritaría por, ¿verdad?, la admiración. Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice, ¿cómo alguien tan siquiera maquina esa pregunta? ¿Verdad? ¿Cómo alguien dice, la gracia de Dios abunda, entonces voy a pecar y pecar para que sea maravilloso? Él dice, no tiene sentido. ¿Cómo alguien puede pensar eso? Por supuesto que no. Nosotros ¿qué hemos ante el pecado? Hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? El apóstol dice, eso no hace sentido con alguien que profesa fe en Jesús. Alguien que dice, yo creo en Jesús, tiene que estar luchando con el pecado en su vida. Tiene que estarlo corrigiendo siempre. No puede conformarse con decir, bueno, este no es, yo no soy tan malo como el otro, ¿verdad? Mi pecado no es tan feo como el de aquel. No quiere corregirse porque cree en Jesús. Y entiende que el que cree en Jesús, ese señorío de Dios es excluyente. Y si usted ama el pecado, quiere decir que lo puso en primer lugar. Pero el apóstol Pablo les recuerda, ustedes ya murieron al pecado. Su relación con el pecado es de muerte, no existe. Y entonces el apóstol Pablo les dice a los corintios, ustedes creen que yo soy débil porque, ¿verdad? Tal vez a su parecer no he confrontado fuertemente a quienes permanecen en pecado, pero les recuerda, yo opero en el nombre de Cristo y Cristo es poderoso. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no se anda por las ramas, ¿verdad? Que Cristo no es condescendiente con el pecado. Cristo no le va a decir, bueno, usted ha cambiado mucho, siga haciendo ese pecadillo. No, eso no es lo que le va a decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere corregir las malas actitudes en su vida porque el propósito del cristiano es parecerse a Jesús, es madurar. Entonces el Espíritu Santo nos ama tanto que Él no quiere eso, ¿verdad? Y Él sabe cuál es el resultado del pecado en nuestras vidas, que es la muerte. Entonces nos quiere transformar y por eso el apóstol Pablo les dice, así como es Cristo con el pecado, ¿verdad? Que lo señala, que lo corrige, así voy a hacerlo yo también porque yo soy un ejemplo de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios no está para satisfacer mis deseos personales. Apunte esto, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona al creer en Jesús, lo transforma. Su ignorancia es suprimida, sus afectos son cambiados, su entendimiento es iluminado, su voluntad es sometida a Dios, sus deseos son refinados. Usted está aspirando por algo más alto, su vida es cambiada. De hecho, Él es, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Él es como un recién nacido, para quien todas las cosas son nuevas. Por eso, cuando Él es renovado, dice, mi relación con el pecado ya no existe, porque yo soy nuevo y veo que eso es feo, que eso es malo, que eso desagrada a mi Señor, porque es una nueva persona. Esto es cristianismo básico, pero ¿cómo cuesta vivirlo a veces? Romanos capítulo 6.
Recuerden el inicio de Romanos 6, él les dice, mis hermanos, usted no puede decir que va a pecar para que sobreabunde la gracia, pero termina diciendo en ese capítulo, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, es decir, ustedes hacían lo que les daba la gana, ¿okay? Ustedes no se habían alineado con Cristo, ustedes no habían dicho que creían, ¿verdad? Ustedes estaban esclavos del pecado, hacían lo que querían. ¿Cuál fue la consecuencia? Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedamos libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Esta parte del versículo, subráyela. Ahora hacen las cosas que llevan ¿a qué? A la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no tiene que ver, yo sé que ustedes lo entienden, esto no tiene que ver con perfección. Yo no estoy leyendo este pasaje como diciendo, sí, yo estoy ahí, todo lo que hago va hacia la santidad. No, todos fallamos todos los días, pero hay un deseo en el cristiano genuino que es que todo lo que yo hago apunte a la santidad. Y si me equivoco, yo me afirmo en la gracia de Dios y yo sé que Él tiene misericordia de mí y yo sé que corrigiendo mi actitud alcanzo esa misericordia, pero corrijo mi vida, no permanezco en eso, porque yo quiero que mi vida apunte a la santidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, debemos corregir el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, me duele tan siquiera pensar que eso todavía existe en ustedes. Ustedes ya deberían haber madurado, deberían haber corregido el pecado. Así que de manera individual, personal, pero así también como comunidad, tenemos que testificar contra el pecado de nuestros hermanos de manera que podamos corregirnos y crecer. Versículos del 5 al 10 dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles, si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Entonces el apóstol Pablo, recuérdense, todo lo que hemos visto en esos capítulos de 2 de Corintios es, usted no sirve para nada, ¿verdad? Usted es un mal predicador, usted nos manda cartas y, ¿verdad? Parece la gran salsa, pero cuando está aquí, no, nada, es poca cosa. Ellos, ¿verdad? Dicen, hay otros superapóstoles que sí son de verdad, su ministerio no es nada. Eso es lo que le han estado diciendo a Pablo. Y el apóstol Pablo dice, todo bien. Es más, si ustedes quieren seguir pensando que yo soy un debilucho, que yo no sirvo para nada, yo lo acepto siempre y cuando ustedes hagan lo correcto, ¿verdad? Él prefiere quedar mal él con tal de que otros maduren en su vida cristiana. A veces a nosotros el ego no nos deja decir eso que está diciendo el apóstol Pablo, porque nosotros siempre queremos salir bien en la foto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, más importante para mí es el bienestar de mis hermanos que mi propia, ¿verdad?, figura como apóstol. Mi ministerio no es nada comparado con el propósito de mi ministerio, que es que los demás crezcan. ¿Ve la diferencia? Nosotros a veces estamos tan preocupados porque nuestro nombre salga en luces y el apóstol Pablo dice, mis hermanos, mi autoridad que sirva para fortalecerlos. Yo deseara llegar ahí y decirles, qué bueno lo que están haciendo, hagamos esto, hagamos lo otro, en vez de llegar a confrontarnos, aunque ustedes piensen que yo soy débil. Ahora, hay cosas en nuestra vida, ¿verdad? ¿A quiénes de aquí les gusta hacer exámenes? Que me levanten la mano, los más sapillos. No, nadie, ¿ah? Amy pero es que hoy está abajo, pobrecita, ¿verdad? Siempre me regaña después cuando ve los videos, pero Amy es una zapa. Entonces, Amy cuando va a tener un examen, ella se preocupa mucho, ¿verdad? Y usted la ve ya sudando y eso, porque ella se preocupa que en vez de un 100 sacarse un 94, ¿verdad? Para ella es el acabose. Entonces ella se preocupa demasiado, no sabe qué hacer, ¿verdad? Todo eso, todo ese día, todo gira alrededor de la prueba que va a hacer. Pero esto
sí es la prueba más importante que usted puede hacer en su vida. Revisar si su fe es genuina. Esa es la mejor prueba. Es la prueba más importante. Es la que tenemos que hacer hoy. Y lo tenemos que hacer hoy. Si nuestra fe es genuina, el apóstol les dice, examínense, revisen si es genuina, pruébense a ustedes mismos, vean a ver si Jesucristo sigue siendo el centro. Porque nuestra vida cristiana quizás se ha ido derrumbando, ¿verdad? Quizás hemos dejado detallitos que al principio no parecían tan importantes y eso ha ido dañando nuestra relación con Dios. Y quizás ya no leemos ni siquiera la Biblia, ¿verdad? Vamos el domingo y decimos, ya me leí todo capítulo 13, que me va a leer la Biblia yo solo en la casa. O sea, no tenemos intimidad con Dios, nunca hablamos con Dios, nos pasamos comparando y eso nos amarga. O sea, podría citar cosas que nos han ido herrumbrando. Yo tengo una bicicleta en la casa, de esas donde uno siempre guinda ropa, que son buenísimas, ¿verdad? Y yo la compré usada y entonces ya se le estaban zafando algunos hilos del asiento. Y entonces yo dije, un día estos tengo que coserla, como si supiera coser, ¿verdad? Pero un día estos la coso. Y ahí está, y ahora casi que tiene la espuma afuera. Porque es sutil, ¿verdad? Porque el paso del tiempo hace que una cosa que era pequeña se vuelva grande. Y quizás así es nuestra vida cristiana, quizás así se encuentra usted hoy. De nuevo, al principio era solo faltar un domingo, al principio era solo, ¿para qué leo? Si igual ahí me explican. Y no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Yo no soy cristiano por los años que yo tenga en la iglesia. Yo soy cristiano porque Cristo sigue reinando en mi corazón. No es cuánto tiempo tenga yo de estar aquí. No significa cuántas prédicas he hecho, cuántos cursos de discipulado he dado. No se trata de eso. Es que Jesús sigue reinando en mi vida. Por eso el apóstol les dice, háganse la prueba de la fe genuina. La fe tiene que Jesús seguir reinando. Yo tengo un gran problema con el tema de la palabra creer, porque en español nosotros usamos la palabra creer aún para duda, ¿verdad? Entonces, yo les decía, alguien me dice, hoy vino Adrián, yo creo que sí. ¿Qué es lo que realmente estoy diciendo? No sé, ¿verdad? Pero yo la uso en el sentido contrario a su significado. Y me parece que así es la gente en el cristianismo. Porque en Costa Rica todos son creyentes, ¿verdad? En el sentido de que creen que Jesús es verdad, es decir, que existió, que lo que hizo y que lo que dice la Biblia seguro es verdad. Entonces usted les pregunta y todos, pero eso no significa nada, porque la verdadera fe transforma a quien la profesa. Por eso el apóstol Pablo les dice, hey, mis hermanos, tienen que hacerse la prueba de la fe genuina, porque ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, ustedes pueden decir que creen, ¿verdad? Todo. Pero si su vida es exactamente la misma, si yo estoy preocupado que cuando vaya allá los encuentren los mismos pecados, mis hermanos, hágase la prueba. Hágase la prueba de la fe genuina, porque no puede ser que usted no haya sido transformado o transformada. Tiene que haber un cambio, tiene que ser más maduro, tiene que ser diferente a como lo encontré, a como los conocí. Entonces, es importante reflexionar en esto. Este examen de la conciencia, ¿verdad? De la fe genuina tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Porque capaz usted se lo hace y usted dice, yo estoy bienísimo, ¿verdad? Uno tiene estas frases de yo no soy tan malo. Por acá, y usted es malísimo. No es que usted sea malo, usted es malísimo, ¿verdad? Hay pensamientos que llegan a su mente que no son correctos. Sus deseos casi siempre quieren ir contrarios a Dios. Somos malos. Por eso hay que preguntarle, Señor, usted revíseme, ¿verdad? No sea que yo me haga el examen y me saque un 100. Revíseme. Eso es lo que le dice el salmista en el Salmo 139 al Señor. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere es ver bien a los corintios. Ellos dicen, hermanos, hagan lo correcto, no se esperen a que yo tenga que ir allá a testificar contra el pecado. Háganlo, ¿verdad? Aprendan a vivir para Dios, pero revisen si Cristo sigue reinando en su corazón. A todos los que servimos, revisemos si Cristo sigue reinando en nuestro corazón. O nos hemos acostumbrado a hacer esto solo porque es lo que toca los domingos, ¿verdad? Solo porque yo soy cristiano y me toca hacer eso. No es, Señor, yo quiero ser real. Versículos del 11 al 14. Vamos a finalizar ya 2 de Corintios. Dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros,
Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Eso tenía que decírselo a los corintios, ¿verdad? Si capaz les dice, salúdense con un beso, hasta llegó. Entonces Él les recuerda, y es en serio. Él les recuerda, hey, ¿verdad? Hay una forma de vivir. Entonces, santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, de nuevo, esto último tiene que ver con seguir creciendo, que, ¿verdad? Va de la mano con el significado de madurar, es seguir creciendo, es avanzar. Yo me pongo a pensar lo difícil que es no solo permanecer, sino seguir creciendo. Porque hay gente que solo permanece, ¿verdad? Y por permanecer, les digo, ¿verdad? Estar en la iglesia durante años, no sé, hacer una cosa por mucho tiempo de manera consecutiva, pero lo que está pidiendo el Evangelio es no solo permanecer, sino que en esa permanencia yo vaya en aumento. A mí me gusta hacer ejercicio y el año pasado iba a ir a una competencia que yo sabía desde el año antepasado, entonces pasé más de un año entrenando duro, ¿verdad? Intentando comer bien y dormir bien, porque yo tenía ese objetivo. Y cuando ya pasó eso, yo ya estaba cansado, ¿verdad? Yo decía, ya quiero comer cualquier cosa, ya quiero quedarme un día acostado hasta tarde, ya no quiero hacer todos los workouts como si fuera el último día de mi vida, ¿verdad? Quiero descansar. Y entonces yo me pongo a pensar en, digamos, con los que yo me comparo haciendo fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo, con los que me comparan los otros, ¿verdad? Pienso en ellos y pienso cómo usted ve a Messi a la edad que tiene y parece que es, ¿verdad?, casi más bueno que antes. Que tal vez ya no corre igual, pero se ha adaptado lo suficiente para seguir creciendo. Es decir, ellos permanecen en lo más alto del deporte, en la élite, y no solo permanecen, sino que tienen hambre de seguir creciendo. Y entonces yo me pongo a pensar cómo nosotros que realmente tenemos lo que importa, que tenemos la mirada puesta en el objetivo máximo, a veces nos conformamos solo con estar, solo con respirar. Pero lo que pide el Evangelio es permanecer y crecer. Y entonces es un buen momento para ver si estamos creciendo. Y la vida cristiana no puede vivirse por lo que hicimos ayer. Usted no puede decir hoy, ayer sí leí la Biblia, qué bárbaro más pro, ¿verdad? Ayer sí oré, es que ayer la oración que hice fue demasiado preciosa, ¿verdad? El punto es hoy. Es que tengo que crecer hoy. Y por eso las misericordias de Dios para mí se renovaron hoy. Las necesito hoy para que por su gracia yo pueda conocerlo más, entenderlo más, afirmarme más en su verdad. Los músicos, si pueden pasar, porfa. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo en este capítulo, que es un capítulo precioso, está hablando acerca de la iglesia. Y entonces él está hablando a todos nosotros, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Él dice, el Señor nos dio a todos dones para que los pongamos al servicio de los demás, para que nos edifiquemos, para que crezcamos. ¿Okay? La intención de los dones que tenemos cada uno de nosotros es que los pongamos en práctica para que vayamos madurando, ¿verdad? No solo personalmente al ejecutar el don que Dios me dio, sino para que otros a través de ese don sean edificados. Y entonces llega al versículo 13, en ese contexto de crecimiento, y el apóstol Pablo dice este pasaje que es muy conocido, dice, ese proceso, ¿verdad?, de crecimiento continuará, ¿sí? Tiene que continuar. Ese proceso de crecimiento es constante, es permanente, va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Que qué? ¿Que seamos qué? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo creía que yo era un cristianazo hasta que me casé. Cuando me casé me empecé a dar cuenta, ¿verdad?, del montón de cosas en las que ya las tenía, pues yo creía que yo era, ¿verdad?, que yo estaba bien. Yo sentía que no era orgulloso, que tal vez yo pedía perdón rápido, pero ya usted en la intimidad de la relación es diferente, cuesta más. La intimidad de la relación casi siempre lo que hace es demostrarle a usted quién usted realmente es.
Y eso es lo que pasa con el Señor. Quizás mucha gente no se da cuenta la necesidad que tiene de cambiar su vida para seguir creciendo, porque no está lo suficiente cerca del Señor. Porque si estuviera cerca se daría cuenta de lo que necesita someter más sus afectos, necesita entregarse más a la voluntad de Dios, someterse más en el camino correcto. Ni quiero pensar cuando sea papá de las cosas que me voy a dar cuenta, de cómo, ¿verdad? Pero hay un proceso que el Señor ha prometido en mi vida, que es que Él me ha dado su Espíritu Santo para completar una obra en mí. Él está trabajando en mí. Él está trabajando. Y Él no está trabajando todos los días para que yo sea el mismo. Está trabajando para que yo crezca. Está trabajando para que yo madure. Entonces, mis hermanos, no podemos ser los mismos. Por eso el apóstol Pablo se angustia de decir: ¿se sabe que sean los mismos? Que cuando yo llegue sean las mismas personas. No puede ser, porque nosotros esperamos de todos madurez, crecimiento. Revise su vida esta mañana, por favor. Y los consejos finales del apóstol Pablo los recapitulamos antes de cerrar. Dice: ¿cómo debemos estar? Alegres. El apóstol Pablo dice: hey, les pido a todos ustedes que estén alegres, a pesar de lo que les estoy diciendo, que corrijan, ¿verdad? Que cambien, no se amarguen la vida por eso, más bien alégrense de que tienen corrección de alguien que los ama. ¿Qué queremos alcanzar? Dice el apóstol Pablo: lo que queremos alcanzar es la madurez. Si usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios para su vida, es que usted madure, que madure. ¿Qué debemos hacer? Animarnos unos a otros. Y hemos hablado mucho de esta palabra: animar, exhortar. Es llamar la atención, ¿verdad? Para bien y para mal. Es: estás haciendo esto malo, qué bien lo que estás haciendo. Pero es animarnos unos a otros en la comunidad. Por eso caminamos juntos. ¿Cómo debemos vivir? En paz y armonía. Particularmente para los corintios, y quizás para usted esta mañana, si tiene ahí un pleitecillo, ¿verdad? Es: mis hermanos, vivan en paz y armonía. No puede ser que se sigan agarrando, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de esto? Que el Dios de amor y paz va a estar presente. Y si el Dios de amor y paz está presente, ¿no es eso la mayor recompensa que pudiéramos recibir? Y trátense con respeto, ¿verdad? No como ustedes lo harían, sino como el Señor nos obliga. Así que con eso en mente, yo le pido que se ponga sobre sus pies, que podamos adorar juntos y reflexionar: Señor,